Estoy de pie en el pasillo fuera de la sala de conferencias B y mis manos no dejarán de temblar. Rebecca Stone acaba de hacerme una pregunta que ha estado en el aire por 8 meses y no puedo huir esta vez. Todavía molesta conmigo, James. Su voz es tranquila, casi cuidadosa, como si tuviera miedo de lo que yo podría decir. Soy James Hartley, y ahora mismo estoy atrapado entre una mujer que merece respuestas y una verdad que nos va a doler a ambos. Déjame contarte cómo llegué aquí. Hace 8 meses, Rebecca Stone se convirtió en la CEO de Meridian Technologies, la compañía de software donde he trabajado por 6 años. El día que ella cruzó esas puertas de cristal en el vestíbulo, yo estaba de pie junto a la máquina de café en el tercer piso. Alguien dijo, «Esa es nuestra nueva CEO», y yo miré hacia el atrio de abajo. Cuando vi su cara, mi taza de café se me resbaló de la mano. Se hizo añicos en el suelo, líquido caliente extendiéndose por la baldosa. Y mi compañero de trabajo, Mark, me preguntó si estaba bien. No estaba bien. No he estado bien desde entonces porque Rebecca Stone no es solo mi CEO. Ella es la hermana de Andrew Stone. Y Andrew Stone murió hace 4 años un martes por la mañana a las 3:15. Sé la hora exacta porque fui yo quien recibió la llamada del hospital. Fui yo el que figuraba como su contacto de emergencia en el trabajo. Fui su supervisor, su gerente, la persona que hizo el horario que lo puso en la carretera esa noche, la persona cuya decisión lo mató. Así que durante 8 meses he estado evitando a Rebecca. Cada mañana, cuando el ascensor ejecutivo se abre en el 5.º piso, de repente estoy muy ocupado en la sala de servidores. Cada vez que ella pasa por mi oficina, estoy en una llamada telefónica muy importante. En cada reunión de la compañía, me siento en la fila de atrás donde ella no puede ver mi cara. Cada correo electrónico que ella me envía directamente, lo reenvío a mi líder de equipo y le pido que responda. Me he convertido en un fantasma en mi propio lugar de trabajo, acechando los bordes de cada habitación en la que ella entra, desapareciendo en el momento en que mira hacia mí. Pero hoy es viernes y todos se fueron temprano por el fin de semana largo. Me quedé hasta tarde para terminar los informes trimestrales, pensando que estaba a salvo, pensando que Rebecca se habría ido como todos los demás. Me equivoqué. Ella estaba esperando en la sala de conferencias B. Y cuando pasé, ella me llamó por mi nombre. No señor Hartley o James Hartley como ella usa en los correos electrónicos. Solo James, suave y cansada y harta de esperar. Dejé de caminar. Cada parte de mí quería seguir adelante, fingir que no escuchaba, huir como he estado huyendo por 8 meses. Pero mis pies no se movían. ¿Podemos hablar?, ella preguntó. Por favor, me di la vuelta. Rebecca estaba de pie en la entrada de la sala de conferencias y se veía diferente de la pulcra CEO que dirige reuniones de la junta y da presentaciones de la compañía. Su blazer estaba colgado sobre una silla. Sus mangas estaban enrolladas. Se veía humana y triste y como si hubiera estado cargando algo pesado durante mucho tiempo, igual que yo. No creo que sea una buena idea, dije. Mi voz salió áspera. Aclaré mi garganta. Es tarde. Debería irme. Has estado diciendo eso por 8 meses. Rebecca no se movió de la entrada. Cada vez que intento hablar contigo, encuentras una razón para irte. Cada vez que programo una reunión individual, envías a otra persona. Cada vez que te hago una pregunta directa, me das una respuesta de 2 palabras y te vas. Necesito saber por qué. Miré al suelo, a las paredes, al letrero de salida de emergencia, al final del pasillo, a cualquier lugar excepto a su cara. Solo estoy ocupado. Los proyectos han sido exigentes y estoy tratando de mantener a mi equipo encaminado. No es personal. No me mientas, James.
Su voz se volvió más dura, más aguda. Te he visto tener conversaciones completas con otros ejecutivos. Te he visto reír con tu equipo, quedarte hasta tarde para ayudar a desarrolladores junior, pasar una hora explicando código a pasantes. No estás demasiado ocupado. Me estás evitando específicamente a mí, y quiero saber por qué. Los informes trimestrales en mis manos de repente se sintieron como si pesaran 1000 libras. Los apreté más fuerte, usando el dolor en mis dedos para concentrarme en algo más que en la forma en que Rebecca me miraba como si ya supiera la respuesta, pero necesitaba oírme decirla en voz alta. Por favor, dijo ella de nuevo, solo 5 minutos. Luego, si quieres irte, no te detendré. Pero no puedo seguir trabajando así, preguntándome qué hice mal, preguntándome por qué mi gerente de proyecto senior me trata como si fuera peligrosa. Ella no sabía. Después de 8 meses, ella todavía no sabía que yo era la razón por la que su hermano estaba muerto. El alivio duró exactamente 1 segundo antes de que la culpa regresara, porque si ella no sabía, eso significaba que tenía que decírselo. Tuve que ver su cara cuando se dio cuenta de que el hombre al que había estado tratando de contactar era el mismo hombre que había enviado a su hermano a casa exhausto en una noche lluviosa hace 4 años. Entré en la sala de conferencias, no porque quisiera, porque le debía esto, porque evitarla empezaba a doler más que enfrentarla. Porque en algún lugar de 8 meses de verla liderar esta compañía con amabilidad e inteligencia, de ver lo mucho que trabajaba para hacer de Meridian un lugar mejor, había empezado a importarme lo que pensaba de mí, y eso lo empeoraba todo. Rebecca cerró la puerta detrás de nosotros. El clic del pestillo sonó fuerte en el edificio vacío. A través de las ventanas pude ver el horizonte de Seattle iluminándose mientras el sol se ponía. El Space Needle brillaba en la distancia. Coches se movían en las calles de abajo. Gente normal yendo a casa a vidas normales, donde no llevaban el peso de la muerte de alguien todos los días. Siéntate, dijo Rebecca. No fue una orden, fue casi una súplica. Me senté. Ella se sentó frente a mí y por un largo momento ninguno de nosotros habló. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, el sonido distante de un equipo de limpieza aspirando en algún lugar de otro piso, el latido de mi propio corazón en mis oídos. ¿Todavía molesta conmigo? Rebecca finalmente preguntó. ¿De eso se trata esto? ¿Hice algo cuando me convertí en CEO? ¿Cambié una política con la que no estabas de acuerdo? ¿Te pasé por alto para un ascenso? Porque he estado revisando cada interacción que hemos tenido, cada decisión que he tomado, tratando de averiguar qué hice para que me odiaras. No te odio. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado honestas. Miré mis manos. Esto no es eso. Entonces, ¿qué es James? Porque desde donde estoy sentada, parece odio. Parece que no soportas estar en la misma habitación conmigo. Como si mirarme te hiciera sentir físicamente enfermo. Ella se inclinó hacia adelante. Y necesito saber por qué. Necesito saber qué hice para poder arreglarlo. No puedes arreglarlo. Mi voz se quebró. Nadie puede arreglarlo. Inténtalo conmigo. Finalmente levanté la vista, encontré sus ojos. Eran marrones, cálidos, nada como los azules de Andrew, pero la forma era la misma. La forma en que sus cejas se juntaban cuando estaba preocupada era la misma. La ligera inclinación de su cabeza cuando intentaba entender algo era exactamente la misma. Y mirarla dolía tanto que casi no podía respirar. Mirarte duele, dije. La verdad salió tranquila pero clara. Todos los días mirarte duele, y no sé cómo hacer que pare. La cara de Rebecca se quedó completamente inmóvil.
No enojada, no confundida, solo congelada, como si hubiera dicho algo que él había estado medio esperando, pero esperando nunca escuchar. Sus manos estaban planas sobre la mesa de conferencias entre nosotros, y observé sus dedos rizarse lentamente en puños. ¿Qué significa eso? Su voz salió apenas por encima de un susurro. Mirar me duele, James. Necesito que expliques eso porque no entiendo. ¿Cómo puede doler mirar a alguien? Dejé los informes trimestrales sobre la mesa. Mis manos todavía temblaban, así que las presioné contra mis rodillas donde ella no podía ver. Esto era todo. El momento del que he estado huyendo durante 8 meses, durante 4 años, durante cada día desde que recibí esa llamada telefónica del hospital. Hace 4 años empecé, luego me detuve, lo intenté de nuevo. Hace 4 años yo era gerente de proyecto para el proyecto de integración Atlas. ¿Recuerdas ese proyecto? La cara de Rebecca cambió. Algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento o miedo o ambos. Ella asintió lentamente. El que trajo la cuenta de Chun Corporation, el proyecto que puso a Meridian en el mapa para clientes empresariales. Andrew trabajó en ese proyecto. Mi pecho se sentía oprimido. Andrew era el mejor ingeniero de software de mi equipo, el mejor con el que había trabajado, de hecho. Tenía 26 años y ya estaba resolviendo problemas que ingenieros con el doble de su experiencia no podían descifrar. Él se ofreció como voluntario para las tareas más difíciles. Se quedaba hasta tarde cuando las cosas salían mal. Era brillante y entusiasta y amaba lo que hacía. Lo sé, dijo Rebecca suavemente. Solía llamarme todas las semanas y hablarme de trabajo, de los proyectos, de los problemas que estaba resolviendo, de ti. Eso me golpeó como un puñetazo. Hablaba de mí todo el tiempo. Dijo, fuiste el primer gerente que realmente escuchó al equipo, que luchó con los ejecutivos cuando fijaron plazos imposibles, que se preocupó por las personas, no solo por los entregables. La voz de Rebecca se volvió más tranquila. Dijo, trabajar para ti le hizo querer ser mejor en su trabajo. Tuve que mirar hacia la ventana al cielo que oscurecía, a cualquier cosa excepto a su cara. Estábamos a 3 semanas de la fecha límite del proyecto. La Chun Corporation exigía informes de progreso diarios. Nuestro equipo ejecutivo me estaba presionando para mantenernos a tiempo. Teníamos problemas de integración de servidores que necesitaban ser arreglados inmediatamente o todo el sistema fallaría durante la demo del cliente. Todavía podía recordar esa semana como si fuera ayer. El estrés, la presión, la forma en que todos en mi equipo parecían exhaustos y desgastados, pero seguían empujando porque estábamos tan cerca de terminar. Yo hice el horario. Continué. Decidí quién trabajaba en qué turnos, quién manejaba qué tareas. Estábamos haciendo turnos nocturnos rotatorios para monitorear los servidores durante las pruebas de integración. 2 personas por noche turnándose para que nadie tuviera que hacerlo solo. Rebecca no se había movido. Ella me estaba mirando con una intensidad que hacía que mi piel se sintiera demasiado tensa. Era un martes. El turno de Andrew se suponía que era el jueves, pero uno de los otros ingenieros llamó enfermo. Su hijo tenía gripe. Necesitaba a alguien para cubrir, alguien que conociera el sistema lo suficientemente bien como para manejar problemas sin supervisión. Mi garganta se sentía como si se estuviera cerrando. Andrew se ofreció como voluntario. Él siempre se ofrecía como voluntario. Le pregunté si estaba seguro. Le dije que había estado trabajando turnos dobles toda la semana. Le dije que podía tomarse la noche libre, pero él insistió. Dijo que quería hacerlo. Dijo que estaba bien. Dijo que podía manejarlo. Me obligué a mirar a Rebecca de nuevo. Ella necesitaba ver mi cara cuando yo decía esto.
Necesitaba ver que yo entendía exactamente lo que había hecho. Él trabajó desde las 10 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. Arregló los problemas del servidor perfectamente. Documentó todo. Dejó notas detalladas para el siguiente turno. A las 6:15 me envió un correo electrónico diciendo que los problemas estaban resueltos y que se dirigía a casa para dormir un poco. A las 6:30 se subió a su coche y condujo hacia la interestatal. Las palabras salían más rápido ahora, como si una vez que empecé no pudiera parar, como si 4 años de guardar esto dentro se estuvieran derramando de golpe. Se quedó dormido al volante. La policía dijo que ocurrió en el paso elevado de la I-5 cerca de la salida de Mercer Street. Su coche se desvió a la derecha, golpeó la barrera, la atravesó, cayó 30 pies sobre la carretera de acceso de abajo. Rebecca hizo un sonido pequeño y roto. Su mano fue a su boca. Un camionero llamó al 911. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Dijeron que él ya se había ido. Dijeron que el impacto fue demasiado severo. Dijeron que no había nada que nadie pudiera haber hecho. Pero yo sé la verdad. Él estaba exhausto debido al turno que le asigné. Él conducía a casa porque yo había aprobado su horario. Se quedó dormido porque yo lo había hecho trabajar demasiado. James, empezó Rebecca, pero no podía dejarla interrumpir. Todavía no. No hasta que ella supiera todo. El hospital me llamó a las 7:15. Yo figuraba como su contacto de emergencia laboral porque estábamos en medio de un proyecto crítico. Pensé que me llamaban para decir que había tenido un accidente menor. Tal vez necesitaba que lo llevaran. En cambio, me dijeron que Andrew Stone había fallecido y que necesitaba ir a identificarlo y contactar a su familia. Cerré los ojos, pero eso lo empeoró porque entonces pude verlo todo de nuevo. El pasillo del hospital, el olor a antiséptico y café. El doctor con ojos cansados que seguía diciendo, «Lo siento», como si esas palabras significaran algo. Conduje al hospital, me llevaron a una habitación y me hicieron preguntas sobre los parientes más cercanos. Les di tu nombre, tu número de teléfono del formulario de contacto de emergencia de Andrew. Me senté en ese pasillo y los escuché llamarte. Los escuché decirte que tu hermano estaba muerto. Mi voz se quebró. Entonces llegaste. Cruzaste esas puertas del hospital corriendo y supe quién eras inmediatamente porque Andrew tenía fotos tuyas en su escritorio. Fotos tuyas y de él en tu graduación universitaria, en alguna fiesta familiar, en un partido de los Mariners. Hablaba de ti a veces, de su hermana que trabajaba en desarrollo de negocios en San Francisco, que era brillante y ambiciosa e iba a dirigir su propia compañía algún día. Rebecca estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su cara, pero no apartó la vista de mí. Te observé hablar con los doctores, te observé colapsar cuando lo confirmaron, te observé gritar y llorar y preguntar por qué había sucedido esto, qué salió mal, cómo tu hermanito podía haberse ido. Y yo me quedé allí con mi ropa de trabajo, todavía llevando mi identificación de empleado, y supe que era mi culpa. La sala de conferencias se sentía demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Podía escuchar cada respiración que Rebecca tomaba. Podía ver la forma en que sus hombros temblaban. El personal del hospital preguntó si yo era familia. Dije, no, solo un compañero de trabajo. Me pidieron que me fuera para que pudieras tener privacidad. Pero antes de irme, me miraste solo por un segundo. Tus ojos se encontraron con los míos y preguntaste, ¿trabajaste con Andrew? Dije, sí. Preguntaste, ¿era feliz? Y te dije, sí, amaba su trabajo. Estaba haciendo un gran trabajo. Estaba marcando la diferencia. Porque ¿qué más podría decir? Que lo había llevado al agotamiento, que había valorado una fecha límite por encima de su seguridad, que mis decisiones lo mataron.
Rebecca se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo. Caminó hacia la ventana, de espaldas a mí, sus brazos envueltos alrededor de sí misma. Volví al trabajo 3 días después. Le dije a su espalda. Escribí una carta de renuncia. Asumí toda la responsabilidad por todo. Dije que no podía trabajar más en Meridian, sabiendo lo que mis decisiones de gestión habían costado, que no merecía estar a cargo de la seguridad o el bienestar de nadie. Los ejecutivos la rechazaron. Dijeron que el accidente no fue mi culpa. Dijeron que Andrew tomó sus propias decisiones. Dijeron que perder gerentes experimentados no lo traería de vuelta. Pusieron una copia en mi expediente y me dijeron que me tomara 2 semanas libres. Me reí, pero sonó amargo. Cuando regresé, habían terminado el proyecto Atlas con reemplazos temporales. Conseguimos la cuenta de Chun Corporation. Todos celebraron como si hubiéramos logrado algo asombroso. Y me quedé porque no sabía qué más hacer. Porque renunciar se sentía como huir, porque quizás destruir mi carrera no honraría realmente la memoria de Andrew. Así que seguí trabajando, seguí gestionando proyectos, seguí fingiendo que merecía estar aquí. Rebecca se dio la vuelta. Su cara estaba manchada de llorar, sus ojos rojos. Luego, 2 años después, la junta anunció un nuevo CEO. Enviaron un correo electrónico a toda la compañía con tu foto y biografía. Rebecca Stone, ascendida de VP de Desarrollo de Negocios con efecto inmediato, y vi tu cara y supe exactamente quién eras. Rebecca se limpió la cara con ambas manos y dijo algo que nunca esperé escuchar. Sé quién eres, James. Siempre lo he sabido. Mi cerebro dejó de funcionar por un segundo. La sala de conferencias, las luces de la ciudad afuera. Todo el mundo pareció inclinarse de lado. ¿De qué estás hablando? Ella regresó a la mesa, pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie con las manos agarrando el respaldo de su silla como si necesitara algo a lo que aferrarse. Cuando me convertí en CEO, lo primero que hice fue solicitar cada archivo relacionado con el tiempo de Andrew en Meridian. Cada informe de proyecto, cada asignación de equipo, cada correo electrónico, cada horario. Pasé 3 semanas leyendo 4 años de su historial laboral. No podía moverme, no podía respirar. Solo me quedé sentado mientras Rebecca seguía hablando. Encontré tu carta de renuncia en los archivos de RRHH, la en la que asumías toda la responsabilidad por la muerte de Andrew, la en la que dijiste que no merecías gestionar a nadie nunca más, la en la que te culpaste por asignarle ese turno. Soltó la silla y se cruzó de brazos. También encontré el hilo de correo electrónico de 2 días antes del accidente, el en el que le dijiste al equipo ejecutivo que tus ingenieros estaban sobrecargados y exhaustos, donde solicitaste permiso para extender el plazo 1 semana para darles a todos un descanso, donde les advertiste que la gente comete errores cuando está cansada, que presionar demasiado podría llevar a problemas. Mis manos se agarraron al borde de la mesa. Había olvidado ese correo electrónico. Olvidado que intenté resistirme. Intenté proteger a mi equipo. Los ejecutivos dijeron que no. Rebecca continuó. Dijo que el cliente no aceptaría retrasos. Dijo que todos necesitaban esforzarse solo 3 semanas más. Dijo, eso es lo que se necesita para ganar cuentas importantes. Y tú respondiste diciendo, entendido, pero quería que mi objeción constara en el registro. Sacó su teléfono, se desplazó por algo, luego leyó en voz alta. Quiero que conste que creo que el horario no es seguro y lo estoy implementando bajo protesta. Si algo le sucede a los miembros de mi equipo debido al agotamiento, la responsabilidad recae en esta decisión, no en los ingenieros que están haciendo su mejor esfuerzo bajo circunstancias difíciles.
Rebecca levantó la vista de su teléfono. Escribiste eso 2 días antes de que Andrew muriera. Intentaste protegerlo. La culpa que había estado cargando durante 4 años se sintió diferente de repente. Todavía pesada, todavía allí, pero con una forma incorrecta de alguna manera. Como si la hubiera estado sujetando en el ángulo equivocado todo este tiempo. Eso no importa, dije. Todavía le asigné ese turno. Todavía le dejé trabajar cuando estaba exhausto. Todavía lo envié a casa por esa carretera. Andrew también tomó decisiones. La voz de Rebecca se volvió más firme. Encontré su respuesta a tu correo electrónico preguntando si estaba seguro de que podía manejar el turno de noche. ¿Recuerdas lo que dijo? Negó con la cabeza. Él dijo, aprecio que me preguntes, pero lo tengo controlado. Conozco mis límites y no estoy cerca de ellos. Además, alguien tiene que salvar este proyecto. Bien podría ser yo. Dormiré cuando hayamos terminado de impresionar a la Chun Corporation. Ella dejó su teléfono. Era un adulto, James. Él tomó su propia decisión de tomar ese turno. Le preguntaste si estaba bien. Intentaste darle una salida. Él dijo que no, pero yo era su supervisor. Debería haberle ordenado que fuera a casa. Debería haber asignado a alguien más. Debería haber hecho algo diferente. Mi voz se elevó. Tuve el poder de detenerlo y no lo hice. Y tuve el poder de decirle que no cuando me llamó la semana anterior, preguntándome si creía que estaba trabajando demasiado. La voz de Rebecca se quebró. Me preguntó si creía que debería hablar con su gerente sobre el horario. Le dije que a veces hay que superar periodos difíciles para lograr grandes cosas. Le dije que así es como se construye una carrera. Le dije que sonabas como un buen gerente y que confiara en tu juicio. Se me fue el aire de los pulmones. ¿Qué? Yo también cargo culpa, James. Si estamos asignando culpas, si estamos asumiendo responsabilidades, entonces soy tan responsable como tú. Quizás más porque yo era su hermana. Debería haberle dicho que descansara. Debería haberle dicho que su salud importaba más que cualquier proyecto. Debería haberme subido a un avión y arrastrado a casa yo misma. Rebecca se sentó con fuerza en su silla, pero yo no. Lo animé a seguir esforzándose. Y luego, 2 días después, recibí la llamada del hospital. Nos sentamos allí en silencio. 2 personas que habían estado llevando el mismo peso, culpándonos a nosotros mismos por la misma muerte, evitándonos el uno al otro porque no podíamos enfrentar nuestra propia culpa reflejada en los ojos de otra persona. Así que cuando te convertiste en CEO, dije lentamente, y me viste aquí, tú sabías que yo era el gerente de Andrew, sabías de la carta de renuncia, lo sabías todo. Sí, y me mantuviste de todos modos, me ascendiste a alta gerencia, me pusiste a cargo de proyectos importantes, mi voz se hizo más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso cuando sabías que me culpaba a mí mismo por la muerte de tu hermano? Rebecca se inclinó hacia adelante, porque leí algo más en esos archivos. Leí las evaluaciones de desempeño de cada ingeniero que trabajó en tu equipo. Todos decían lo mismo, que te preocupabas por la gente, que luchabas por horarios razonables, que los hacías sentir valorados y seguros, que trabajar para ti los hacía mejores en sus trabajos y mejores personas. Sacó otro documento de una carpeta que yo no había notado en la silla junto a ella. Esto es de la última evaluación de desempeño de Andrew, escrita una semana antes de que muriera. La sección donde los empleados pueden dar retroalimentación sobre sus gerentes. Él escribió, James Hartley es el mejor supervisor que he tenido. Nos trata como humanos, no como recursos. Se opone a demandas irrazonables. Nos revisa cuando estamos luchando. Si alguna vez me convierto en gerente, quiero ser como él. Mis ojos ardían. Miré a otro lado,
parpadeando fuerte. Te mantuve porque Andrew pensó que valías la pena mantenerte, dijo Rebecca en voz baja. Te mantuve porque la investigación sobre su muerte concluyó que fue un accidente causado por múltiples factores, no culpa de una sola persona. Te mantuve porque despedirte no lo traería de vuelta. Y te mantuve porque esta compañía necesitaba gerentes que realmente se preocuparan por sus equipos. Y tú eras uno de los pocos que teníamos. Ella deslizó el documento por la mesa hacia mí. Pero sobre todo, te mantuve porque necesitaba saber si el hombre que mi hermano admiraba tanto era real. Si el gerente que luchó por su equipo, que asumió la responsabilidad incluso cuando no era del todo suya, que se preocupó lo suficiente como para culparse a sí mismo durante 4 años, era alguien que valía la pena conocer. Recogí la evaluación de desempeño, vi las palabras de Andrew en su letra, vi la fecha una semana antes de que todo terminara. Has estado tratando de hablar conmigo durante 8 meses. Dije, sí, y te he estado evitando porque pensé que no sabías. Pensé que si te enterabas, me odiarías. Rebecca se rió, pero sonó triste. He estado tratando de hablar contigo porque pensé que me odiabas. Pensé que tal vez me culpabas por aceptar el puesto de CEO. Pensé que tal vez verme te recordaba a Andrew y no podías soportarlo. Sí me recuerda a Andrew. Admití cada vez que te veo. La forma en que inclinas la cabeza cuando piensas, la forma en que te preocupas por los detalles, la forma en que estás tratando de mejorar esta compañía. Y mirarte me recuerda a él también. Rebecca dijo, porque estás haciendo lo que él quería hacer, liderando proyectos, asesorando a ingenieros junior, luchando por tu equipo. Estás viviendo la carrera que él debería haber tenido. Nos miramos el uno al otro a través de la mesa. Realmente nos miramos quizás por primera vez en 8 meses. Encontré algo más en esos archivos, dijo Rebecca. Una propuesta que escribiste 3 meses después de que Andrew muriera. Una iniciativa de seguridad laboral que recomienda periodos de descanso obligatorios, límites en las horas de trabajo consecutivas y controles regulares para el agotamiento de los empleados. La gerencia lo rechazó. Recuerdo, dije amargamente. Dijeron que dañaría la productividad. Lo aprobé el mes pasado. La voz de Rebecca se hizo más fuerte. Lo actualicé para las necesidades actuales y lo convertí en política de la compañía. A partir del próximo trimestre, ningún empleado de Meridian trabaja más de 50 horas a la semana excepto en emergencias genuinas. No hay turnos nocturnos de más de 6 horas. Controles de bienestar obligatorios para cualquier persona en proyectos de alto estrés. Lo estoy llamando la Iniciativa de Seguridad Laboral Andrew Stone. Mi garganta se cerró por completo. Miré fijamente a Rebecca y no pude encontrar palabras. Ella había tomado mi propuesta rechazada, la que había escrito mientras me ahogaba en culpa, y la había convertido en política de la compañía. La nombró en honor a su hermano. ¿Hiciste eso? Mi voz salió áspera. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? ¿Por qué no lo anunciaste? Porque estaba esperando para decírtelo a ti primero. Rebecca se levantó y caminó alrededor de la mesa. Quería que supieras que la muerte de Andrew no fue sin sentido, que algo bueno salió de ello, que las medidas de seguridad que intentaste implementar hace 4 años finalmente están sucediendo. Se detuvo a unos pocos pies de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver que había estado llorando más de lo que me había dado cuenta. Sus ojos estaban rojos y cansados y tristes, pero había algo más allí, también, algo que parecía casi esperanza. He estado tratando de decírtelo durante 2 meses, continuó ella, pero cada vez que me acercaba, encontrabas una razón para irte. Cada vez que programaba una reunión, cancelabas.
Finalmente me di cuenta de que no ibas a dejar de huir a menos que yo te hiciera parar. Así que esperé esta noche. Esperé hasta que todos se fueron. Esperé hasta que no pudieras escapar. Lo siento, dije. Las palabras se sentían demasiado pequeñas para lo que me estaba disculpando. Lo siento por evitarte, por hacerte pensar que hiciste algo mal, por no darte la oportunidad de hablar. Lo siento, también. Rebecca se sentó en el borde de la mesa de conferencias. Lo siento por no ser más directa, por no simplemente decirte que sabía lo de Andrew desde el principio, por dejarte cargar la culpa solo cuando yo estaba cargando el mismo peso. El horizonte de Seattle brillaba a través de las ventanas de detrás de ella. El tráfico de la noche del viernes se movía abajo. En algún lugar del edificio, una puerta se cerró. Sonidos normales en un mundo que ahora se sentía diferente. ¿Puedo preguntarte algo? Rebecca dijo, cuando dijiste que mirarme te dolía, ¿fue esa la única razón por la que me evitabas? Pensé en mentir, pensé en guardar esa última pieza de verdad para mí. Pero habíamos llegado tan lejos. Habíamos abierto 4 años de dolor y culpa y pena. ¿Qué era una confesión más? No, admití. Esa no fue la única razón. Rebecca esperó, paciente como había sido paciente durante 8 meses. También te estaba evitando porque en algún lugar de esos 8 meses empecé a notar cosas como cómo recuerdas el nombre de todos, incluso de los pasantes. Cómo les llevas café a los guardias de seguridad en los turnos nocturnos. Cómo te quedaste hasta tarde el mes pasado para ayudar al equipo de limpieza a mover muebles porque su supervisor llamó enfermo, les faltaba personal. Miré mis manos. Cómo eres amable e inteligente y estás tratando de convertir Meridian en el tipo de lugar donde Andrew habría estado orgulloso de trabajar. ¿Cómo te ríes de chistes malos en las reuniones para hacer sentir mejor a los presentadores nerviosos? ¿Cómo te preocupas por la gente de la misma manera que él lo hacía? James, dijo Rebecca suavemente, te estaba evitando porque empecé a enamorarme de ti. Las palabras quedaron en el aire entre nosotros, y eso se sintió mal. Se sintió como traicionar a Andrew de alguna manera. ¿Cómo podría tener sentimientos por su hermana cuando soy la razón por la que ella lo perdió? ¿Cómo podría pensar en invitarte a tomar café cuando cada vez que me miras, probablemente recuerdas que tu hermano murió por mis decisiones? Me obligué a encontrar sus ojos, así que seguí corriendo porque estar cerca de ti dolía de 2 maneras diferentes. Dolió porque me recordabas lo que había hecho. Y dolió porque quería conocerte mejor, y no creía merecer eso. Rebecca se deslizó de la mesa y cerró la distancia entre nosotros. Sacó la silla junto a la mía y se sentó frente a mí. Tengo una confesión, también. Ella dijo, no te mantuve aquí solo por la evaluación de desempeño de Andrew. No implementé tu propuesta de seguridad solo porque era lo correcto. Hice esas cosas porque me estaba enamorando de ti, también. Mi corazón se detuvo. Que me he estado enamorando de ti desde que leí esa carta de renuncia. Desde que vi cuánto te importaba, cuánta responsabilidad estabas dispuesto a asumir. Luego empecé a trabajar aquí y te vi con tu equipo. Vi cómo asesoras a la gente, cómo luchas por ellos, cómo los haces sentir valorados. Te vi quedarte hasta tarde para ayudar a un desarrollador junior a depurar código que ni siquiera era tu proyecto. Te vi trayendo el almuerzo para tu equipo cuando estaban demasiado ocupados para tomar descansos. La voz de Rebecca se hizo más tranquila y seguí intentando hablar contigo porque quería saber si el hombre del que me estaba enamorando era alguien que pudiera perdonarse lo suficiente como para dejar entrar a alguien. Alguien que pudiera entender que el duelo no significa que dejemos de vivir, que honrar la memoria de Andrew no significa castigarnos para siempre.
pero le fallé. Dije, te fallé. Intentaste salvarlo. Rebecca extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban cálidos, firmes. Intentaste protegerlo antes del accidente. Asumiste la responsabilidad después. Has pasado 4 años tratando de asegurarte de que nunca le suceda a nadie más. Eso no es fracaso, James. Eso es amor. La palabra me golpeó fuerte. Amor. No culpa, no responsabilidad, no penitencia. Amor. A Andrew le encantaba trabajar para ti, continuó Rebecca. Amaba este trabajo. Amaba resolver problemas. Amaba ser parte de algo más grande. Sí, él murió. Sí, fue horrible e injusto, y no debería haber sucedido, pero murió haciendo algo que amaba, trabajando con gente que respetaba. Y tú eras una de esas personas. Ella apretó mi mano. Así que cuando te miro, sí, veo a Andrew, veo su pasión, su dedicación, su creencia de que el trabajo debería importar. Pero también veo a James, veo a alguien que se preocupa tanto que se ha estado torturando durante 4 años. Alguien que es amable y considerado y fuerte. Alguien a quien quiero conocer mejor. Alguien de quien ya me estoy enamorando. No sé cómo hacer esto, dije honestamente. ¿Cómo estar contigo cuando cada vez que te miro? Recuerdo. Entonces lo descubrimos juntos. Rebecca usó su mano libre para secarse los ojos. Lo tomamos con calma. Somos honestos cuando es difícil. Hablamos de Andrew cuando lo necesitamos. Nos permitimos llorar y sanar al mismo tiempo. Construimos algo que honra su memoria en lugar de estar atrapados por ella. Ella se puso de pie y me levantó. No me convertí en CEO solo para dirigir una compañía. James, me convertí en CEO para hacer de Meridian el tipo de lugar que Andrew soñaba que podría ser. Un lugar donde las personas importan más que las ganancias, donde los gerentes protegen a sus equipos, donde ingenieros brillantes pueden hacer un trabajo asombroso sin sacrificar su salud o sus vidas. La iniciativa Andrew Stone. Dije, es un comienzo, pero necesito ayuda. Necesito a alguien que entienda lo que estamos tratando de prevenir. Alguien que luchará por estos cambios incluso cuando los ejecutivos se resistan. Alguien en quien Andrew confiaba. Rebecca me miró. Te necesito, James, no solo como empleado, no solo como alguien que conocía a mi hermano. Te necesito como socio para mejorar esta compañía. Y quizás, si estás dispuesto, como algo más. Pensé en Andrew, en la última conversación que habíamos tenido antes de ese turno final. Él había estado emocionado por el proyecto, confiado en que podían resolver los problemas. Optimista sobre el futuro, había dicho, después de esto, me tomaré una semana libre, iré a visitar a Rebecca, quizás la convenza de regresar a Seattle. Necesita ver lo que estamos construyendo aquí. Él quería que ella viniera aquí, quería que ella viera Meridian, que fuera parte de ello. Y ahora ella era la CEO tratando de transformarlo en algo que protegería a la gente en lugar de agotarla. Quizás esto no era traición. Quizás esto era honrar lo que Andrew quería. Está bien, dije. La palabra salió temblorosa pero segura. Está bien, intentémoslo. Construyamos algo mejor aquí juntos. Rebecca sonrió y vi a Andrew en ello, pero también la vi a ella. Vi a la mujer que había sido lo suficientemente valiente como para hacerse cargo de una compañía donde su hermano murió. Lo suficientemente valiente como para mantener al gerente que se culpaba a sí mismo. Lo suficientemente valiente como para admitir que se estaba enamorando de alguien cuando sería más fácil mantener la distancia. Va a ser difícil a veces, le advertí. Habrá días en que mirarte duela, cuando recuerde y se sienta como ahogarse. Lo sé, dijo ella.
Habrá días en que te mire y llore porque me recuerdas todo lo que perdí. Días en que esto se siente imposible, pero lo intentamos de todos modos. Lo intentamos de todos modos. Ella se acercó porque Andrew querría que lo intentáramos. Querría que viviéramos, que fuéramos felices, que construyéramos algo significativo. Querría que la gente que le importaba se cuidara mutuamente. La atraje a un abrazo. Ella me rodeó con sus brazos y se aferró fuerte. Nos quedamos allí en esa sala de conferencias, mientras la ciudad se movía a nuestro alrededor, mientras la vida continuaba fuera de nuestra burbuja de duelo, y nos permitimos comenzar a sanar. 6 meses después, lanzamos la iniciativa Andrew Stone a nivel de toda la compañía. Rebecca dio un discurso en la reunión general sobre su hermano, sobre seguridad laboral, sobre cómo todo empleado merecía irse a casa sano al final de su turno. Me paré junto a ella y añadí las estadísticas, la investigación, los cambios concretos que estábamos implementando. Después, un ingeniero junior se me acercó. Chico joven, quizás 25. Solo quería decir gracias, dijo él. Mi última compañía estaba trabajando semanas de 80 horas y a mi gerente no le importaba. Aquí, mi líder de equipo realmente me revisa, realmente me dice que vaya a casa cuando estoy cansado. Me hace querer trabajar más duro porque sé que alguien me valora como persona. Le estreché la mano y pensé en Andrew. Pensé en cómo él había querido marcar la diferencia. Quería que su trabajo importara. Quizás este era su legado, no su muerte, sino los cambios que vinieron después. Un año después de esa conversación en la sala de conferencias B, Rebecca y yo nos paramos juntos en la tumba de Andrew, en lo que habría sido su cumpleaños número 31. Llevamos flores y le hablamos de la iniciativa, de las vidas que ya estaba salvando, del cambio cultural que estaba ocurriendo en Meridian. Él estaría orgulloso de ti, dijo Rebecca, apoyándose en mí. De ambos. Eso espero, dije. Lo sé, ella tomó mi mano. Porque convertimos su pérdida en algo que protege a otros. No permitimos que su muerte fuera sin sentido. 2 años después de esa noche, Rebecca y yo nos casamos en una pequeña ceremonia. En mi solapa llevaba un pequeño alfiler con las iniciales de Andrew. En su ramo, Rebecca llevaba una foto de su hermano. Él estaba allí con nosotros, parte de nuestra historia, parte de nuestro futuro. No un fantasma del que huíamos, sino un recuerdo que honramos viviendo plenamente, amando completamente, construyendo algo mejor. Mirar a Rebecca todavía me recuerda a Andrew a veces, pero ahora, cuando veo su pasión en sus ojos, su dedicación en su trabajo, su amabilidad en su sonrisa, no solo duele, también sana. Porque somos prueba de que el duelo no tiene que destruirte, que la culpa puede transformarse en propósito, que las personas que hemos perdido pueden inspirarnos a ser mejores, a hacer mejor, a amar con más fuerza. Somos prueba de que a veces la persona a la que más temes enfrentar es exactamente la persona que necesitas. Que mirar tu dolor no significa quedarse atrapado en él. Que sanar no se trata de olvidar. Se trata de encontrar a alguien que entienda tus cicatrices y diga, déjame ayudarte a cargar ese peso hasta que ambos seamos lo suficientemente fuertes como para transformarlo en algo hermoso. Y todos los días, Rebecca y yo elegimos mirarnos el uno al otro. Elegimos recordar. Elegimos honrar a Andrew viviendo el tipo de vida que él habría querido para nosotros. Una vida llena de propósito, con amor, con el coraje de convertir la tragedia en cambio. Porque eso es lo que es el amor después de la pérdida. Es elegir enfrentar lo que duele. Es elegir sanar juntos. Es elegir creer que quizás, solo quizás, la cosa que has estado evitando es exactamente lo que salvará.